sé ni cómo empezar esto. Me llamo Ernesto, vivo en Guadalajara y tengo 74 años. Y la verdad es que uno nunca se imagina que la vida se le va a ir así, despacito, como cuando se enfría un café que dejaste olvidado en la mesa, sin darte cuenta, sin hacer ruido. Y aquí estoy, sentado en las mismas escaleras de siempre, esas que dan al patio de la casa que construí con mis propias manos hace más de 40 años, mirando hacia la calle como si en cualquier momento alguien fuera a doblar la esquina y decirme que todo fue un malentendido. Pero no, nadie viene, nadie regresa, y el silencio ya se volvió parte de mí, como si fuera otra persona viviendo conmigo, una que no habla pero que pesa, que duele, que no se va. Todos los días son casi iguales. Me levanto temprano aunque no tenga a dónde ir. Preparo café aunque ya no tenga con quién compartirlo. Enciendo la televisión solo para escuchar voces humanas porque el silencio a veces me aprieta el pecho. Y luego me siento aquí, en estas escaleras, con un plato de comida que muchas veces ni termino, porque comer solo no sabe igual, nada sabe igual. Y mientras veo el cielo cambiar de color, me acuerdo de cuando esta casa estaba llena de risas, de pasos corriendo, de platos que chocaban en la cocina porque todos querían servirse primero. Me acuerdo de mi esposa, Marta, cómo cantaba bajito mientras hacía de comer, cómo me miraba cuando yo llegaba cansado del trabajo y no decía nada, pero me entendía todo. Me acuerdo de mis hijos, de cuando eran pequeños y se peleaban por sentarse junto a mí, de las noches en que nos quedábamos viendo la tele juntos, riéndonos de cualquier tontería, y yo pensaba que eso iba a durar para siempre, que esa felicidad era como una pared firme que nadie podría tumbar. Pero la vida es otra cosa. La vida no avisa, no pregunta, solo pasa. Marta se fue primero, una enfermedad que llegó calladita y en pocos meses me la arrebató. Todavía recuerdo la última vez que me tomó la mano. Estaba fría pero apretaba fuerte, como si quisiera quedarse, como si quisiera decirme que no la dejara ir. Pero yo no pude hacer nada, nunca pude hacer nada. Después de eso, la casa se volvió grande, demasiado grande, y aunque mis hijos al principio venían seguido, poco a poco la vida los fue jalando hacia otros lados, trabajos, familias, problemas, y yo lo entiendo, de verdad que lo entiendo, porque yo también fui joven y también estuve ocupado, pero nunca pensé que el tiempo nos iba a separar así, que las llamadas se iban a hacer cortas, que las visitas se iban a volver raras y que un día me iba a encontrar sentado aquí, esperando un mensaje que no llega, una visita que se pospone, una llamada que se olvida. Hay días en que agarro mis cosas y camino hasta un campo que queda a unas cuadras, un lugar donde hay pasto alto y el viento sopla diferente. Me siento ahí, en medio de la nada, y cierro los ojos, tratando de recordar cómo se sentía estar acompañado, cómo se sentía no tener este vacío en el pecho. A veces hablo solo, digo nombres, cuento historias en voz baja, como si alguien estuviera escuchando, porque el silencio allá afuera es más llevadero que el de la casa. Allá al menos siento que el mundo sigue moviéndose, que la vida no se detuvo por completo, pero luego cae la tarde y tengo que regresar, y al abrir la puerta, lo primero que me recibe es ese olor a casa cerrada, a recuerdos guardados, y entonces entiendo que lo único que realmente me queda es esto, este pedazo de vida que sigue avanzando, aunque yo ya no sepa muy bien hacia dónde. Hay noches en las que me siento otra vez en estas escaleras, con el plato en la mano y la televisión hablando sola adentro, y me pregunto en qué momento se me fue todo, en qué momento pasé de ser el hombre que sostenía a su familia al hombre que espera, que recuerda, que sobrevive y duele.
Duele más de lo que pensé que podría doler, porque uno no llora solo por lo que perdió, sino por todo lo que ya no va a volver, por las palabras que ya no se van a decir, por los abrazos que se quedaron pendientes. Y mientras el cielo se oscurece, me quedo aquí, sentado como todos los días, mirando la calle, esperando algo que ni yo mismo sé explicar, como si en el fondo todavía quedara un poquito de esperanza, aunque cada día sea más difícil sostenerla. Al principio, yo mismo me decía que esto era temporal, que solo era cuestión de tiempo para que todo volviera a sentirse un poco más normal. Pero los días se fueron convirtiendo en semanas, las semanas en meses, y cuando menos me di cuenta, ya había pasado más de un año desde que Marta se fue, y yo seguía sentado en estas mismas escaleras, con la misma taza de café que ya no sabía igual, con la misma televisión encendida sin realmente verla, como si mi vida se hubiera quedado atrapada en ese último momento en el hospital. Hay cosas que uno no cuenta porque duelen demasiado, pero creo que lo que más me pesa no es solo su ausencia, sino todas esas pequeñas cosas que hacíamos sin pensar, como discutir por qué ganar ver o reírnos de algo sin sentido. Ahora hasta el ruido más simple se siente lejano, como si perteneciera a otra vida. Y mis hijos ya casi no llaman. Al principio sí, me hablaban seguido, me preguntaban cómo estaba, si ya había comido, si necesitaba algo, pero con el tiempo esas llamadas se volvieron más cortas, más espaciadas, hasta que empezaron a desaparecer. No los culpo, de verdad que no. Sé que tienen sus propias vidas, sus propios problemas, pero hay días en los que uno solo quiere escuchar una voz conocida, sentir que todavía importa para alguien, y en esos días es cuando más pesa el silencio. Hay tardes en las que ni siquiera prendo la televisión. Me quedo sentado viendo la pared, recordando momentos que ya no existen, como cuando mis hijos eran pequeños y corrían por la casa, o cuando Marta me esperaba con la comida caliente. Esos recuerdos llegan sin avisar y se quedan ahí, clavados, como si quisieran recordarme lo que tuve y ya no tengo. Hace poco encontré una caja vieja en el cuarto, llena de fotos, cartas, cosas que guardamos sin pensar que algún día se volverían lo único que nos queda. Me senté en el piso y empecé a verlas una por una. Y fue como abrir una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Ahí estábamos nosotros, jóvenes, sonrientes, sin imaginar todo lo que vendría después. Y no pude evitar llorar. No de esos llantos fuertes, sino de esos que salen despacito, en silencio, como si el alma se estuviera desgastando poco a poco. Y mientras sostenía esas fotos, me di cuenta de algo que nunca quise aceptar, que el tiempo no solo se lleva a las personas, también se lleva a las versiones de nosotros mismos que fuimos. Y uno se queda aquí, con los recuerdos, tratando de entender en qué momento dejó de ser quien era. Últimamente he ido más seguido al campo, ese lugar donde el viento parece hablar bajito. Me siento en el pasto y miro el cielo, y a veces cierro los ojos e imagino que Marta está conmigo, que todo sigue igual, que mis hijos van a llegar corriendo en cualquier momento, pero al abrirlos todo vuelve a ser como es, vacío, silencioso, distante. Y hay algo que me cuesta admitir, algo que me da miedo decir incluso en voz baja, y es que empiezo a olvidar algunas cosas, pequeños detalles, como el sonido exacto de la risa de Marta o la forma en que mis hijos me llamaban cuando eran niños, y eso me asusta más que la soledad, porque siento que poco a poco también los estoy perdiendo dentro de mí. Hay noches en las que me despierto sin saber qué hora es, sin recordar en qué día estoy, y me quedo sentado en la cama mirando la oscuridad, preguntándome cuánto tiempo más voy a seguir así, esperando algo
que no llega, viviendo en una casa llena de ecos, y a veces, solo a veces, me pregunto si alguien notaría si un día ya no estoy, si alguien se daría cuenta de que estas escaleras quedaron vacías, de que la televisión dejó de sonar, de que el café ya no se prepara en las mañanas, y esa idea me aprieta el pecho, porque uno pasa toda la vida tratando de ser alguien, de construir algo, de dejar una huella, y al final parece que todo se va borrando poco a poco, como si nunca hubiera estado ahí, y aún así, aquí sigo, sentado en estas escaleras, mirando la calle, esperando, no sé exactamente qué, tal vez una señal, tal vez una razón, tal vez solo un momento en el que deje de vivir tanto recordar. Y fue en una de esas tardes, cuando el sol ya se estaba escondiendo y el cielo tenía ese color naranja que siempre le gustaba a Marta, cuando algo cambió, no de golpe, no como en las películas, sino despacito, casi sin hacer ruido, como todo en esta vida. Yo estaba sentado en las escaleras, con el plato a medio terminar y la mirada perdida en la calle, cuando vi a un niño pasar corriendo. Traía una pelota vieja en las manos y se detuvo justo frente a mi casa porque se le cayó. La recogió y al levantar la vista me miró. Fue una mirada rápida, inocente, pero en ese momento sentí algo que tenía mucho tiempo sin sentir, como si alguien realmente me hubiera visto, no como el viejito de la casa, sino como una persona, no sé por qué, pero levanté la mano y le hice una seña. Él dudó un segundo y luego se acercó despacio. Me preguntó si podía entrar al patio a recoger otra pelota que se le había ido días antes. Yo asentí y abrí la reja. Lo vi caminar por ese mismo patio donde mis hijos corrían hace años, y por un momento el tiempo se dobló, como si todo se hubiera mezclado. Cuando salió, traía la pelota y una sonrisa sencilla, de esas que no pesan. Me dio las gracias y antes de irse me dijo que vivía a 2 casas, que a veces jugaba solo porque su papá trabajaba todo el día. No sé por qué, pero le dije que si quería podía venir a jugar aquí, que el patio era grande. Él se quedó pensando y luego asintió. Al día siguiente regresó y al otro también, y poco a poco ese silencio que me rodeaba empezó a cambiar. Ya no era tan pesado, ya no me aplastaba igual. El niño hablaba mucho, me contaba cosas simples, de la escuela, de sus amigos, de cualquier cosa, y yo lo escuchaba como si cada palabra fuera importante, porque lo era, porque me recordaba que todavía podía estar ahí para alguien. Un día le enseñé cómo arreglar una bicicleta vieja que tenía guardada. Otro día le conté historias de cuando yo era joven, de cómo conocí a Marta, de cómo construí esta casa, y él escuchaba con los ojos bien abiertos, como si todo fuera nuevo, como si mi vida no hubiera sido en vano, y algo dentro de mí empezó a acomodarse. No desapareció el dolor, no, eso sigue ahí. Pero empecé a ver único, empecé a levantarme con un poquito más de ganas, a preparar el café sabiendo que tal vez alguien iba a pasar, a encender la televisión, no solo por verlo, sino para compartir algo. Incluso mis hijos empezaron a llamar un poco más seguido. No sé si fue casualidad o si alguien tenía que se lo planeamos, pero las llamadas ya no se sentían tan vacías. Un día mi hija vino a visitarme. Tenía años sin quedarse más de unos minutos, pero esa vez se sentó conmigo en las escaleras, como antes, y hablamos, de verdad hablamos, y en medio de la plática me dijo que le daba miedo verme así de solo, que no sabía cómo acercarse, que la vida la había rebasado, y yo la entendí, porque a veces uno también se aleja sin querer, por miedo, por no saber qué decir, y nos quedamos ahí un buen rato, en silencio, pero ya no era ese silencio pesado, era uno distinto, uno que acompaña, uno que no duele. Esa noche, después de que se fue,
Me senté otra vez en las escaleras, como siempre, pero algo era diferente. Miré la calle y ya no sentí esa espera desesperada. Ya no estaba esperando que todo regresara a como era antes, porque entendí que eso no va a pasar, que la vida no camina hacia atrás, pero también entendí que eso no significa que todo termina, que incluso en medio de la pérdida todavía pueden aparecer cosas pequeñas que te sostienen, como la risa de un niño, como una visita inesperada, como una conversación que llega tarde pero llega, y entonces por